es la mesa número 9 en el Congreso de homenaje por los 30 años de docencia del doctor Mario Castillo Freire. La mesa 9 lleva como título Derecho de los contratos, teoría general, alcances de la buena fe en la contratación. Tenemos una destacada composición en esta mesa, con profesores de Perú, Argentina y Uruguay, y vamos a empezar con el profesor Gustavo Ordoqui Castilla, quien es miembro honorario de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Adelante, profesor. Bueno, agradecer infinitamente esta oportunidad de vernos, de poder conversar, de cambiar ideas, reiterarle a Mario mis felicitaciones por el evento, pero a veces a mí me habían dicho que uno puede ser medio exagerado por amistad y que puede faltar objetividad en las expresiones. Yo para hoy, para ser coherente, traje pruebas de la razón por la que marco el afecto y la admiración que tengo con Mario. Nosotros ya hicimos 2 obras con Mario. La primera fue esta, que está conectada con el derecho peruano y que se proyectó al derecho uruguayo. La buena fe, precisamente la buena fe contractual, donde Mario analiza la parte de la legislación peruana, y también el Tratado de Derecho de los Contratos, que lo hicimos con él, para que ustedes vean por qué cuando uno felicita y admira a alguien lo hace con fundamento, en el sentido de que no es solo amistad lo que nos une, sino que hay un nivel académico, que es lo que hay que destacar en este caso en particular. Más allá del cariño y el afecto está el nivel académico y la justificación de lo que realmente nos ha ocupado durante tantos años. La propuesta de hoy empieza con una anécdota. La anécdota es la que vivimos con el amigo José Luis de los Mozos hace muchos años, precisamente en Lima, en un congreso en el que, en definitiva, estábamos los dos sentados esperando una charla, que saliera una charla, y en ese momento yo le hago una pregunta, hace ya esto unos cuantos años. Querido profesor, ¿cuáles serían los temas más importantes del derecho si usted tuviera que dedicar su vida docente? Ya una persona que yo se lo estaba preguntando, él tendría 80 y pico de años, y yo estaría más o menos en ese momento con 50, o sea, 20 menos, para que tengan una idea. Y me dijo una frase que me dejó realmente, me marcó para toda la vida, y me dijo, si te vas a dedicar a la docencia, 2 cosas te voy a decir. La primera, que la buena fe es y va a ser el mejor tema de tu vida, así nomás, sin dar tanta vuelta, y que luego vas a encontrar la importancia del abuso del derecho. Y te voy a dar otro consejo. Cuando avances en la vida docente, no te olvides de la escuela que tenés que marcar. No te olvides que más allá de lo que vos tenés que conocer, es lo que vos tenés que proyectar con las personas que están a tu lado, desde el punto de vista estrictamente académico. La verdad que las enseñanzas de él me marcaron y me llevaron a donde en definitiva uno puede estar hoy, que es el gusto por la docencia, el gusto por vivir estos momentos. Curiosamente, ayer hablábamos a dónde va el derecho civil y hoy contestamos alcances de la buena fe en la contratación. Vaya si no pueden ser 2 temas que se están uno complementando con el otro. Ayer nos preguntaba, ¿a dónde va el derecho civil? Y hoy estamos marcando una pista por donde se puede encaminar ese derecho civil, que es a través de la buena fe encontrar las figuras, los cambios, los ajustes necesarios para poder dar una respuesta a las instituciones que estamos viviendo o las que estamos padeciendo en este momento. Pero claro, cuando uno habla de buena fe, yo lo primero que siempre digo es que la buena fe genera temor. Vamos a hablar con claridad y con apertura. Mucha gente le tiene temor porque buena fe es sinónimo de inseguridad. Es sinónimo de que alguien no puede acaparar lo que realmente dice algo y de bueno, invocamos la buena fe porque no podemos invocar otra cosa. Y entonces le tenemos miedo. La buena fe, alguien que me lo ha dicho, yo prefiero no invocar la buena fe porque me van a decir que estoy agarrando un instituto que me brinda poca seguridad jurídica. No es así, como lo vamos a ver ahora, y este es uno de los momentos para consolidar esta afirmación, gracias a la buena fe y sus proyecciones que es posible realizar dentro de la legalidad. Es que vamos a poder encontrar propuestas, vamos a poder ver a dónde alcanza esta buena fe para dar soluciones. Y cuáles fueron algunos de los caminos que nosotros estamos de alguna manera proponiendo. La buena fe aparece como un principio general de derecho. Y al aparecer como principio general de derecho tiene un significado tremendo. Primero porque los principios generales del derecho en el derecho son únicos, tanto los constitucionales como los civiles. Y ahí es donde empezamos a encontrar un relacionamiento, un punto de contacto entre lo que es las proyecciones de la buena fe en el orden jurídico como un todo. Empecemos por encararlo así. También desde la buena fe tenemos en la Constitución, cuando la Constitución se remite a los principios generales, con carácter general,
también está incluyéndose la buena fe que rige en el ámbito de las relaciones entre el Estado y sus particulares, entre el Estado en su proceder. Todo acto jurídico tiene que estar orientado e iluminado por la buena fe. Esa afirmación tan virulenta tiene su fundamento en nuestras constituciones cuando hay una revisión a los principios generales. Concretamente decimos, son o es el punto de contacto entre el Código Civil y la Constitución, lo tenemos en los principios generales. Y este principio general de la buena fe es un punto de contacto, es un punto de unión. Es un punto que permite la armonización del sistema jurídico como un todo, de manera que lo que nos es en definitiva conveniente o aconsejable, y ya vamos a ver para qué nos estamos preparando con toda esta proposición, en definitiva sea para otros fundadas, las razones sean igualmente fundadas para mí como para ti. Y la buena fe en definitiva lo que nos hace marcar, ¿verdad?, un imperativo de conducta honesta, honrada, solidaria y sobre todo colaborativa, porque es aquí donde empieza la evolución de la buena fe en sus proyecciones. La buena fe acompaña el contrato en todas sus facetas, no es solamente en la ejecución. La buena fe la tenemos en la etapa, las tratativas, en la precontractual, en la contractual y en la postcontractual. Vive con el contrato, como alguien me dijo, como si fuera el Espíritu Santo. Aunque no se vea y aunque no se toca, está marcando el perfil de línea de la conducta de vida. Y vaya si será importante. Hace esto unos pocos meses en Madrid, el profesor Antonio Manuel Morales Moreno, catedrático emérito de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, dijo: ¿el efecto de la pandemia en los contratos es el derecho ordinario de los contratos la solución? ¿Es acaso que no estamos perdiendo el tiempo en buscar pautas dentro de lo que está vigente? ¿Y no será que tendremos que regular todo de vuelta? Y el jurista con gran inteligencia se pregunta, ¿es este el camino que tenemos que seguir? ¿O borremos todo y empecemos de vuelta porque el cambio ha sido virulento? Nos prepara dos aspectos que son fundamentales. No nos olvidemos que, en definitiva, la buena fe se proyecta tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo. Subjetivo, un estado de la conciencia favorable sin que ella tendría lugar, o sea, el estado de conciencia directa. El objetivo implica una norma de conducta de vida. Y está presentado en su naturaleza jurídica como un estándar jurídico. La misma figura estándar jurídico es el derecho privado, como el derecho público, como el derecho laboral, como el derecho procesal, como el derecho comercial. Toda figura la buena fe como un estándar jurídico. ¿Y qué significa estándar jurídico? Se lo preguntamos directamente a Esser. Y Esser nos dice como el procedimiento que prescribe al juez tomar en consideración el tipo medio de conducta social que determinada categoría de actos se tratan de juzgar. Es la conducta de vida. Es la posibilidad permitida por el legislador para que el juez proyecte soluciones al caso concreto conforme a la realidad y conforme a los valores prioritarios. No estamos al margen de la legalidad. La buena fe, como lo vamos a ver muy bien ahora, si estará en el marco de la legalidad, ¿verdad? Y claro, el derecho es algo más que la ley. Como el contrato es algo más que la autonomía de la voluntad. Aquel que pensó el derecho solamente como el conjunto de leyes, y en el primer año de facultad a veces lo decimos, juntamos los libros y queremos que lo único que vamos a estudiar son leyes, por favor, estamos por mal camino. Aquel que piense que el contrato es solamente el acuerdo de partes, y que no vea que el contrato está inmerso en una realidad que lo marca, que lo condiciona, que es la ley, que es los valores, ¿verdad? Que son otras normas de superior jerarquía, es un elemento dentro de un sistema que lo determina y lo interactúa correctamente. Por favor, si no nos ponemos de acuerdo en este pique de arranque, no vamos a poder llegar a un entendimiento. Porque, ya vuelvo a repetir, ni el derecho es todo la ley, sino que la ley es uno de sus componentes, ni el contrato es solo autonomía de la voluntad, porque va más allá de la voluntad, van los elementos que la integran y conforman parte de ello. Pero claro, la función de la buena fe en el contrato empieza, como ya lo dijimos, con función interpretativa, como función integrativa, como función limitativa del ejercicio de los derechos. A veces nosotros nos damos cuenta de decir, bueno, cuando empezamos a marcar las cláusulas de abuso de derecho, y sobre todo lo estamos viendo mucho en las relaciones de consumo, ese abuso de derecho está asignado por la presencia de la transgresión a las pautas de buena fe o de la conducta de vida. Y aquí es donde en definitiva vemos cómo se trasluce también en la afectación del ejercicio de un derecho. Y estamos ante, cuidado con esto que es otro matiz importante, ante una normativa de orden público. No es negociable la buena fe. La buena fe no le podemos decir, bueno, ahora muchachos,
todos los contratos que se hagan acá se rigen por lo que dice el contrato, con prescindencia de injerencia, como lo he tenido que vivir en la profesión, solo regirá este contrato con lo acordado por las partes. Uno dice, bueno, si voy a facultad, eso en principio estaría bien, cuidado. No es solo por lo acordado de las partes, es por lo acordado de las partes en un sistema jurídico. Y ese sistema jurídico no te va a permitir, por ejemplo, que tú digas que no te guías por la buena fe en tu contrato, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado en esa forma de afirmaciones o en esos criterios que se dan. Bien. Ahora bien, vamos un poco al corazón normativo, porque a pesar de que la buena fe la presentamos de esta manera, vamos a ver dónde está insertada en los sistemas jurídicos con carácter general. Lo primero que tenemos que tener relevancia, miren ustedes, lo van a ver en estos apuntes, nosotros tomamos la paciencia de seguirle la pista de la buena fe en el sistema jurídico comparado. Y entonces ustedes van a comparar, no exagero, el código, lo voy a decir rápidamente, el Código Civil, español, griego, portugués, italiano, francés, chileno, colombiano, Argentina, Perú, Brasil, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Bolivia, todos tienen un punto en común con la buena fe. Entonces la buena fe no es algo que se le ocurrió a alguien en un buen momento, sino que viene ya de la época de los romanos. Voy a decir algo importante. Forma la naturaleza misma del ser humano en su relación con otros. Cuando la persona empezó a relacionarse en su coexistencia con otra persona, ya siempre tuvo que habérsele exigido, naturalmente o confesamente, actuar de buena fe. Y entonces ahí viene esta norma fundamental, que después la vemos no solamente en los códigos, en todos los códigos, por eso la decimos, se trata de un principio general, fundamental, internacional y mundial. Por si alguna duda cabe, no encontré todavía ningún sistema jurídico en lo que se prescinda de la buena fe como pauta de conducta debida en términos generales. E inclusive le digo más, en las normas transnacionales, el UNIDROIT, los principios Lando, el Código de los Contratos de Pavia, sigue siendo la norma de conducta básica en la regulación de los institutos. Y voy a tomar como prototipo una, porque además la otra cosa curiosa es que el 70% de estas disposiciones tienen una forma de redacción prácticamente idéntica, que dice así: todos los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, repito, y en facultad hago acá un paréntesis de medio minuto, acá no lo hago para no perder tiempo, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley. Quiere decir, en primer lugar, dice todos los contratos, no dice algunos. No hay contrato que no sea regulado por la buena fe, en cualquiera de sus instancias, administrativo, laboral, de vuelta a todo lo que ya he dicho. Todos se tienen que regular por ese principio de la buena fe. Todos. Todos deben ejecutarse. ¿Y qué significa ejecutarse? Solamente la parte ejecutiva no. La ejecución está interpretada acá como toda la vivencia del contrato en su antes, durante y después tiene que ser mirada por este criterio que lo guía. Decía el propio José Luis de los Mozos, la observación de la buena fe objetiva por parte de los contratantes, acreedor y deudor, significa que el acreedor no debe pretender más en el ejercicio de su crédito, ni el deudor puede dar menos en el cumplimiento de sus obligaciones de lo que exige el sentido de probidad, habida cuenta de la finalidad del contrato. Esta cláusula de alguna manera está diciendo la esencia de ejecutar de buena fe. Y por consecuencia obliga a lo que en ellos no se expresa. Y entonces, ¿qué es esto que no se expresa? Estoy diciendo textual. Y les puedo citar 6, 7 códigos que dicen obliga a lo que en ellos no se expresa. Entonces nos preguntamos, ¿qué es a lo que en ellos no se expresa? Pues lo que no se expresa en ellos es la vivencia directa de principios como el que vamos a proponer ahora a modo de conclusión, que son propios de la necesidad del momento que se está viviendo y la necesidad de que haya un juez que en definitiva proyecte la realidad que está concibiendo a partir del principio de la buena fe para dar soluciones a los casos concretos, más allá de lo previsto por las partes y lo que eventualmente pueda previsionar el código ordinario. En nuestro país, por ejemplo, ahora estamos en la onda de los protocolos. Todo se regula por protocolo. Acá ya dejamos la Constitución, las leyes, los decretos y las resoluciones y empezamos a regular protocolos. Protocolos para los bares, protocolos para los centros de salud, protocolos para los centros de ancianos. Todo empieza a ser regulado de a poquito por protocolo. Alguien me preguntó, ¿y qué es esto de los protocolos? Porque son otras normas. No, son normas dictadas por el superior, por el gobierno, de carácter administrativo, pero que inciden también en muchos de los contratos.
y aquí voy a contar algo que fue un poco lo que me determinó a movernos un poco en este tema, y ya me voy introduciendo un poco en las conclusiones finales. En determinado momento, cuando empieza el tema del coronavirus, tuve 4 consultas, 4 prácticamente en 2 días, de carácter general, por personas que no podían cumplir sus contratos. Pero aquí que lo peculiar en este momento no era que yo estaba defendiendo a los deudores, sino que eran los propios acreedores que querían invocar la existencia de buena fe para que el deudor no se le fuera, porque sabía que el deudor en este momento lo que está buscando es que venga el acreedor y le diga, terminamos el contrato. Entonces yo ya viejo, canoso y jubilado digo, pero yo tengo que estar enfermo. Entonces ahí aparece la vivencia de la figura jurídica y cómo uno les tiene que recomendar a los deudores que procedan de buena fe con los acreedores y a los acreedores que contemplen a los deudores también procediendo de buena fe, de manera de flexibilizar el contrato, cambiarle la retribución, cambiarle los plazos y rever el acuerdo de partes acordándolo a las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Esto lo viví yo personalmente, no lo leí en ningún libro. Pero claro que me motivó mucho y dije, bueno, ya es el momento de escribir algo sobre esto. Y por eso que hoy decimos, ya voy adelantando una de las conclusiones, que quizás uno de los aspectos más importantes que estamos aprendiendo de este momento difícil es en la necesidad de auspiciar, de promover, que proceder de buena fe en los casos que anteriormente pretendíamos resolverlo por la imprevisión, por el caso fortuito, hoy antes de llegar a esas figuras, tenemos que actuar de buena fe y ver si no lo podemos rever procediendo de buena fe, recomponiendo, revisualizando ese contrato. Pero eso, ¿cómo se puede exigir? Sí, se puede exigir, aunque no te dé resultado. Lo importante es que tú trates de renegociar. Si podés renegociar y te sale la figura, excelente. Pero no me malinterprete y diga, bueno, hay revisar implica que en todo caso, bueno, puede ser que no salga el contrato. Porque tampoco queremos romper la estructura del principio de la oferta vinculante. Pero sí la posibilidad de que se pueda arreglar, y de hecho las consecuencias, la practicidad, hoy te lleva a que ese proceder, cumplir con ese deber moral de buena fe, de tratar de revisionar, ha llevado a la solución en muchos casos. Muchos casos que hicieron, por ejemplo, deudas que se tenían, las proyectaron en el tiempo. O acá, fíjense ustedes que se decía, pero es un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué caso fortuito o fuerza mayor? Le tendría que ser una imposibilidad absoluta. Y acá no hay imposibilidad absoluta. Acá hubieron suspensiones en el tiempo de determinadas actividades que después se reanudaban. Entonces, ¿cómo le aplicás la figura del caso fortuito? O otros me dijeron, sí, pero es un caso clavado de previsión. ¿De qué previsión me hablas? Si es un tema, las pandemias están reguladas por determinadas normativas, por lo menos en nuestro sistema jurídico. No es fácil entrar en las figuras tradicionales. Entonces, lo que sí quedó claro es que de este principio de la buena fe empezaron a surgir nuevas ramas, derivaciones que parten de la buena fe y se proyectan, por ejemplo, en principios como el de la seguridad, el de la confianza, el de la transparencia, veracidad, igualdad, proteccionismo, prevención, adecuación, cooperación, solidarismo. No son inventos judiciales que se le ocurrió a un juez, son aplicaciones del principio general de la buena fe que regula el sistema jurídico. Vaya que necesitamos cierta flexibilidad para los jueces, sí la necesitamos, pero cuando se usa, no se usa para incurrir en inseguridad, sino que la omisión de su utilidad podría dar inseguridad. La inseguridad no está dada porque se use, sino porque no se use. Entonces, si en vía de la buena fe, yo, invocando este principio, propicio principios como el de la revisión, de la negociación, como el de la renegociación, entonces estamos por buen camino. Y esta renegociación no es algo que se nos haya inventado a nosotros, porque también otros países ya avanzaron. Les quiero dejar 2 pistas importantes para los que están estudiando a fondo estos temas. El primero, la ley de modernización del Código Civil Español, la propuesta del anteproyecto, en sus artículos 12.13.1, ya están hablando con la posibilidad, antes de la imprevisión, la necesidad de intentar la revisión. Y en Francia, el profesor Pierre Catalá, en su proyecto de código, en el artículo 1135-1, dice que las partes pueden estipular la renegociación del contrato cuando en virtud de circunstancias sobrevinientes se produce una alteración de equilibrio en las prestaciones perturbando la relación al extremo de hacer desaparecer el interés de una de las partes
en el contrato, a falta de cláusula expresa, la parte que ha perdido el interés del contrato puede solicitar al presidente del tribunal la primera instancia que ordene la renegociación de los términos del contrato. Antes de que el juez propicie o se pronuncie por la imprevisión, le piden que se propicie una renegociación del contrato. Y solamente una vez que cumpliste con esa instancia, vuelvo a repetir, se logre o no se logre, lograste acreditar que actuaste con buena fe y colaboraste no solamente con la contraparte, sino colaboraste con el sistema jurídico con carácter general. Porque vaya, si en la práctica nosotros hemos de alguna manera visto casos de renegociación en estos últimos años, estos últimos meses, porque hemos visto varios. Y sin embargo uno se pregunta, ¿esta figura qué? Este animal viene suelto acá, ¿dónde lo metemos? Simplemente es una proyección del principio de la buena fe. Lo mismo si ustedes van a las normas UNIDROIT, a los principios Lando, al código de los contratos, ya el deber de renegociar es una figura de todo uso. Pensémosla, procesémosla, proyectémosla, porque puede ser, sin lugar a dudas, uno de los instrumentos que facilite la salida en momentos de crisis. Y no solamente termino agradeciéndole a Mario que nos ha permitido hacer este tipo de razonamiento, sino tengo la ilusión de que el esfuerzo de todos a través de este tipo de eventos, y por eso los aplaudo con las dos manos, vamos todos a colaborar en una salida común. Tengo confianza que este partido lo podemos ganar. Tenemos que estar todos juntos. Un abrazo, Mario. Gracias, querido Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ordoqui, muy claro como siempre. Ahora es turno de la profesora Lidia Garrido, quien es docente investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y secretaria académica del Consejo Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Adelante, Lidia, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Milo. Gracias a todos y realmente muy feliz de estar participando de este homenaje y estar participando con esta mesa maravillosa que tenemos, y realmente han convocado o nos hemos autoconvocado, como sea lo que hayan manejado ustedes dos con Roger, y gente con unos quilates impresionantes, exceptuándome a mí, por supuesto, que demuestra algo respecto a Mario, no solamente lo que uno puede se ve llegar a ser, o por el bronce en la puerta, en la chapa, etcétera, sino la calidad humana con la cual todos los que van hablando siempre recuerdan, aunque sea 2 minutos, que yo también me estoy tomando, para sacar a relucir las cualidades de buen hombre que tiene Mario. O sea, y eso hoy, en el pleno siglo ya XXI, realmente es mucho decir, Mario, porque hay que tener valores, hay que tener dignidad, hay que tener hombría, hay que tener un montón de cosas, más la humildad que tenés y ese corazón abierto que le ha dado la posibilidad a un montón de gente a dar sus pininos, como decimos nosotros, o sus pasos en la docencia. Yo realmente, como otro docente y otro investigador, si algo que siempre me impactó, más allá de leerle las cosas muy fundadas a Mario, tiene que ver esa beta humana de dedicación y de compromiso hasta social, si ustedes quieren, en la docencia. Entonces, la verdad, Mario, estoy recontra feliz de este homenaje. Me pongo feliz por Laurita y por Mario Eduardo también, porque sé que en un grupo familiar todo lo que le toca a uno le toca a todos. O sea, uno es como una especie, y también en nombre de la Asociación Iberoamericana, yo realmente no tengo más que agradecerte por todo lo que has hecho desde que te cruzaste con nosotros en tu camino. O sea, no fue algo, creo que Dios te puso en el camino nuestro. Y que vamos a hacer grandes cosas y seguiremos haciendo, no me importa la pandemia, vendrán
perdón, espero que no, pero podrán venir las plagas de Egipto y seguiremos todos haciendo cosas, espero todos juntos, con Gustavo, con vos, con Manuel y con todos. Acá los muchachos ya pertenecen a la nueva generación. Ahora, yendo al tema, porque si no van a decir, Lidia agota sus minutos hablando de Mario y no era eso. Ya van como 4 veces que vuelvo a mirar el título porque estoy tratando de enfocarme específicamente en lo que sería la trascendencia que la buena fe tiene en materia contractual. ¿Y a qué se debe que me cueste tanto? Y voy y miro de nuevo, porque en realidad yo no puedo pensar en un contrato que no esté asentado en el principio de la buena fe, en el cual la buena fe no sea trascendente. Entonces la traté de buscar bajo alcance, virtualidades, efectos de la buena fe. Y para eso lo que hice, un poco tramposo si ustedes quieren, es ir a buscar en la asociación una de nuestras revistas, la de la buena fe, donde Mario toca específicamente todo el tema de la dinámica del Instituto de la Buena Fe en materia contractual. Va de suyo que comparto en un montón de cosas aquello que ha escrito, y ahí él va a tratar de que visualicemos que la buena fe tiene tanta importancia que se da desde las negociaciones previas. Algunos le llamamos por parlé, otros tratativas previas, pero que en el íter de vida contractual, el principio general de la buena fe, que después lo podemos bajar a ciertas normas expresas en cada ordenamiento, y él hace el análisis específico que corresponde al Código Peruano, va a llegar hasta la que denominamos generalmente responsabilidad postcontractual, por esas obligaciones de tipo secundarias de conducta. Nosotros en Argentina también hemos tenido un desarrollo paralelo respecto al a abordar la temática de las negociaciones, mirando Vieri, Fagela, se aloja todos los italianos, después los UNIDROIT, yendo a los problemas de los documentos internacionales, y por supuesto no nos poníamos de acuerdo en cuanto a si estábamos en un ámbito contractual, extracontractual, si se basaba en la culpa in contraendo, si estábamos en una culpa de tipo aquiliano, si había abuso de derecho, o si íbamos a referirnos al principio de buena fe. Ya el Código Civil y Comercial, y ahí va de la mano con este escrito que yo les digo de Mario, al consolidar toda la etapa de las tratativas previas, de las negociaciones, lo va a sentar en el principio general de buena fe. Hay que recordar que en Argentina este principio general de la buena fe, si bien no tiene una norma expresa a nivel constitucional, la Corte siempre la ha basado en diferentes partes de los derechos de la Constitución, y sobre todo en materia de consumidor le reconoce un asiento normativo en ese artículo 42 a los contratos de consumo, la protección de la confianza de la buena fe. El Código Civil y Comercial entonces expresamente toma partido por hablar de que yo puedo entablar válidamente todas estas negociaciones preliminares, puedo acercarme y soy libre de apartarme siempre y cuando al hacerlo no vulnere la buena fe. Si esto ocurre, deberé pagar daños y perjuicios, y ahora
no nos interesa la cuestión de los montos, pero se deja a salvo que el principio general sigue siendo de la libertad. En estas negociaciones va de suyo, y también es algo que recalcamos siempre, las categorías de contratos, todos los que analizamos dinámica de negociación, análisis económico y el valor de la información, que es muy diferente estar ubicados en contratos de tipo paritario, que básicamente es el que refleja esta necesidad de negociar y es la que nos va a traer a veces problemas por los borradores, nos va a traer problemas por intercambio de documentos, y que tanta importancia va a tener en materia después de conclusión o cierre, atadura de la autonomía de la voluntad, cuando haya que interpretarlos y yo vaya a un juez o vaya a un árbitro según que yo haya establecido el cierre de un único documento como que sea el que voy a tener que interpretar, o voy a tener en virtud de la buena fe conformado mi contrato por todos sus antecedentes y por todos los hechos que se producen a posterioridad de la firma o cierre de esa autonomía de la voluntad. Entonces, voy a tener esta clasificación de contratos por adhesión y de contratos de consumo dejados, si ustedes quieren, un poco más de lado, no porque el deber de negociación no exista, sino porque generalmente por sus propias características es más reducido. Sin embargo, en esos contratos se va a acentuar el deber de buena fe. A mayor, si ustedes quieren, achicamiento del periodo de negociación y de posible intercambio entre los sujetos que van a realizar el contrato, más voy a encontrar normas correctivas, normas cargadas de orden público que me van a establecer la nulidad de cláusulas abusivas o interpretación pro consumidor, que sería otra manera de aplicar al caso concreto la cuestión de la buena fe. Todo el problema de derecho del consumidor está plagada de situaciones en las cuales la buena fe debe reinar, y en el caso de que no reine contractualmente, el Estado mediante el poder de policía o el Estado mediante determinadas sanciones o hace caer parte del contrato o directamente prohíbe determinadas situaciones. Piensen en la confluencia que hay entre buena fe y derechos humanos respecto a las prácticas abusivas o prácticas denigrantes. En los contratos por adhesión, básicamente se da en el abuso posición dominante, en las cláusulas abusivas y en alguna otra práctica el alcance que tiene. Entonces, se da en esa negociación, se da también en el cierre del contrato. Y en ese cierre del contrato, en el derecho argentino, avísenme la hora, chicos, porque no miré. En ese cierre, cuando vamos a configurar el espíritu del contrato en sí, por el principio de autorregulación, el principio de autonomía de la voluntad, también va a tener este límite de que lo que yo concierte no solamente tiene que, respetar el orden público normativo, sino básicamente debe respetar el principio general de buena fe, sobre todo para aquellos que tenemos una concepción en el cual el contrato no es solamente un instrumento
de intercambio económico, sino es un instrumento justo, con una finalidad social, que tiene una proyección que va más allá de simplemente las partes, aunque el contrato sea paritario. Estamos en el segundo momento y en Argentina se ha regulado también el supuesto de que estamos hablando de contrato que obliga a realizar el futuro contrato. Vamos a hablar en etapa ya contractual de la existencia de un contrato en el cual nos comprometemos a realizar dentro de un mes, dentro de 10 días, cuando se den determinadas circunstancias, el contrato definitivo bajo una forma a veces prescripta. Por supuesto que frente al incumplimiento de la parte que no comparezca, esa no comparecencia no puede estar amparada por el principio de la buena fe, a punto tal que en el derecho argentino se establece, como también se hace en el derecho comparado, la posibilidad de que un tercero intervenga y, dada la desobediencia, mande ejecutar por otro a costa del deudor. Pero analicemos un poco en lo que sería el equilibrio del contrato en ejecución. Cuando el contrato comienza a vivir produciendo los efectos, puede ocurrirle situaciones como la pandemia. No es la única situación, pero es la situación con la que nosotros nos estamos enfrentando ahora. Todos nuestros ordenamientos jurídicos tienen, como bien lo acaba de recordar el profesor Ordoquí, institutos que pueden funcionar como institutos correctores, institutos válvulas. En algunos casos nos van a decir, vamos por caso fortuito, por frustración del fin, vamos por teoría de la imprevisión. Y en mi caso, igual que Gustavo, yo he propugnado que el eje debe estar dado en la renegociación. Cuando uno ve interpretación de los contratos y ve negociación, el mejor consejo que uno le puede dar a un cliente o a cualquier persona es: siéntese a negociar, en este barco están todos. Entonces lo que se debe tratar es de volver a previsionar los riesgos, volver a repartir los riesgos contractuales, aminorarlos en la medida que se pueda. Si hay que ir a una suspensión de cumplimiento, bueno, se irá, pero si no, lo mejor es que las partes se sienten, renegocien la dinámica contractual con asesores y el contrato pueda sobrevivir a la crisis y no se resientan las redes contractuales. Porque lo que estamos sufriendo frente a la pandemia es el resentimiento o el corte de cadena de pago o la posibilidad después de grandes demandas de daños y perjuicios. Ninguna de las dos cosas beneficia al contrato. Ninguna de las dos cosas beneficia a la economía de mercado. Y tampoco va a beneficiar a la economía de mercado que los contratos nuevos que hagamos en época de pandemia sean contratos tan blindados, con cláusulas tan duras, que después sean prácticamente inejecutables, porque son realmente casi leoninos. Entonces, el justo equilibrio, la buena fe, como principio de cooperación, como principio de solidaridad contractual. El Código Civil argentino, si bien no tiene, como está pidiendo Gustavo en el código, el título de renegociación, sí figura dentro de lo que serían las figuras de extinción de los contratos, porque me permite en varias figuras el reajuste y me insinúa
que vamos a poder renegociar. Y la actual ley de alquileres que salió hace muy poco obliga. Hay que ver si la renegociación obligada sirve, que ese es otro problema, obliga tanto al locador como al locatario 3 meses antes sentarse a hablar, a renegociar sobre el contrato de locación que está por vencer. Realmente ya esa ley trae muchos problemas y yo no sé, más allá del espíritu bueno que es el espíritu de cooperación, yo no sé si la frase es final es feliz, porque dice que en caso que el locador no se siente, se considera que no tiene voluntad de realizar un nuevo contrato ni de renovarle el contrato en las mismas condiciones. Eso nos plantearía un problema del silencio y los efectos jurídicos del silencio en materia de los contratos. Ahí abriríamos en el derecho argentino todo una gran abanico referido a interpretación, que está guiada básicamente por la buena fe, como principio general, como pauta de interpretación de los contratos, receptando la teoría de los actos propios, receptando el concepto de costumbre. El contrato en el derecho argentino es la declaración de voluntad común, tomando la voluntad común, no buceando la individual, pero aparte en un tiempo determinado, con unas condiciones sociales determinadas. Es muy importante ahí tener presente el valor de las prácticas y el valor de los usos y costumbres a favor o supletoriamente del derecho que se le da tanto en la jurisprudencia argentina como en el propio código. Para ir, sí, creo que cerrando, no me avisan y yo me pongo a una hora que la interpretación lo paso de largo. Voy a la última etapa. Supongamos que tenemos un incumplimiento. Aún en el incumplimiento, la máxima debería ser que aunque incumpla, debería yo minimizar los daños. Debería tratar de causar el menor daño posible con mi incumplimiento, guiado por el principio de buena fe. No estar guiado por un principio de odio a mi contratante, sino un principio de cooperación. Termina el contrato, vienen las obligaciones secundarias que sobreviven al contrato. Todas esas obligaciones secundarias, aunque no exista cláusula expresa de secreto profesional, de no concurrencia, etc., emanan del principio de la buena fe y son, para mí, ampliamente aplicables en todo el tema contractual. No puedo ser una persona ubicada en el siglo XXI si uno no reconoce que este gran principio romano de la buena fe ha pasado todos estos años, pero hoy por hoy está muy maduro, y si yo tuviera, como decía Gustavo, que quedarme quizás con 10 normas, una de las normas con las que yo me quedaría, al lado de la de autonomía de la voluntad y libertad, sería el principio general de buena fe. De nuevo, gracias a todos, y Mario, felicitaciones, y ven ese trabajo que yo les digo que está en IJ, yo se los he dado, o sea que excede ya solo sus alumnos, se lo he dado a mis alumnos de la USAL, para que cuando tengan que entender qué abarca, por eso lo elegí, porque creo realmente que has hecho un trabajo magnífico
en ese trabajo. Gracias. Gracias, Lidita. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Lidia. Muy clara, como siempre. Ahora es el turno del profesor Manuel Cornet, quien es profesor principal y ex vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Oh, gracias, Milo. Bueno, no sé si tengo tiempo de exponer porque Lidia, te tomaste mis 15 minutos, hablaste media hora, te lo digo con afecto, pero vos sabés que en un panel, si no se respetan los tiempos, el que viene atrás queda totalmente descolgado. Pero bueno, en primer lugar, estoy sumamente honrado de participar en el homenaje a este gran amigo que es Mario Castillo Freire, él y su familia, y yo tengo una deuda con Mario Castillo que no la he de poder saldar en vida, porque él, aparte de ser un gran catedrático, de ser un jurista, de ser un publicista, es una excelente persona, es un gran amigo y nos ha tratado tan bien cuando hemos estado en su tierra, en Lima, en Perú, que nos ha brindado su casa, su afecto, su cordialidad, nos ha hecho sentir tan bien, Mario. Ha sido tan generoso, tan buen anfitrión, que es una amistad que a mí cuando me decían Mario viene a Córdoba, yo entraba en pánico, porque ¿cómo hago para retribuir todas las atenciones y los buenos tratos? Bueno, pero es un honor, Mario, poder participar en esto, y a su vez estoy enojado, no con Lidia, sino con los organizadores del evento, porque me ponen para exponer sobre la buena fe en los contratos después de Gustavo Ordocchi. Es como si me pusieran en un panel después del Papa Francisco a hablar del catecismo de perseverancia. Y bueno, ¿qué voy a decir cuando lo hemos tenido al maestro exponiendo? Gustavo, bueno, disculpa, algo vamos a tener que decir porque gustosamente me he sumado a este homenaje, pero bueno, voy a quedar deslucido frente a Gustavo y también a Lidia. Bueno, la buena fe yo creo que es un todoterreno. La buena fe ilumina la actuación de los hombres, de los ciudadanos, en todos los órdenes, en el contrato, en la familia, en su relación con el Estado, en su relación con los hijos. Y yo, en la presentación que ha hecho Milo, no ha dicho, porque tampoco se lo he suministrado yo, que yo, aparte de la docencia, ejerzo la profesión. Yo siempre digo que soy una especie de bígamo porque amo a la docencia, pero también me gusta la profesión que ejerzo de abogacía y me realizo, me hace bien e incluso es más, les hago una confidencia que durante la pandemia, la cuarentena, que por ahí no podíamos trabajar, he constatado que no me voy a jubilar porque el trabajo es salud. Y si uno tiene la bendición de poder hacer lo que le gusta, realmente está en torno a la felicidad. Y bueno, digo esto simplemente porque la buena fe para nosotros los argentinos, que la pandemia hoy es una crisis y una emergencia muy grande, imprevisible, impensable, pero los argentinos desgraciadamente vivimos en emergencia, en situación de crisis, desde que yo no tenía canas, desde que iba a la facultad, desde mi adolescencia y de mi juventud, siempre hemos estado en situaciones caóticas, con hiperinflaciones, con leyes de emergencia, con que confiscaban los plazos fijos, con que había corset, no se podía retirar la plata de los bancos, prorrogaban las locaciones, es decir, se vivía en una inseguridad jurídica y era imposible prever, a tal punto que yo, y en esto lo parafraseo a Tirio Alterini, que en el ejercicio profesional los que trabajamos en la Argentina, cuando viene un cliente y nos dice, oiga doctor, redácteme un contrato que yo pueda hacer una inversión y duerma tranquilo, y yo le tengo que decir, oiga mi amigo, no haga nada, porque haga lo que haga en la Argentina, tiene la sombra de lo imprevisto, de lo súbito, que le cambien las reglas. Y bueno, y a todo lo largo de 4 décadas, por suerte, con la ley 17711 que reformó el Código de Vélez, y a lo largo y la aplicación creativa de la jurisprudencia, hemos tenido por suerte el principio general de la buena fe que nos ha permitido imaginar y buscar soluciones a los problemas que nos planteaban. La buena fe, como aquí se ha dicho, es una norma de conducta, es una conducta leal, proba, honesta, veraz, sin trampa, sin ocultaciones, es como actúa la persona de bien. Yo no te entendí, Gustavo, eso que la buena fe
asuste. Yo creo que la buena fe es como el sol, nos debe iluminar a todos, capaz que antes, pero yo creo que la buena fe es una herramienta hoy en día para la resolución, para la imprevisión, fundamentalmente para la renegociación del contrato, pero fíjense que el Código Civil y Comercial, que acaba de cumplir en este mes de agosto 5 años, y como ha dicho Lidia, lo han reformado, ya pese a que tiene 5 añitos, que está dando, ya salió el triciclo para la bicicleta por la corta edad que tiene, pero el principio de la buena fe recorre todo el Código Civil. A vuelo de pájaro les digo, en el título preliminar, en el artículo 9, está el principio de la buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Los derechos en general, es decir, toda actuación de un ciudadano en la Argentina tiene que ser conducido por la buena fe. El artículo 10 regula la contracara, el abuso del derecho, que es lo opuesto a actuar de buena fe, sino extralimitarse. El 11, el abuso de la posición dominante. El artículo 729 nos dice: deudor y acreedor deben obrar con cuidado y previsión y según las exigencias de la buena fe. El artículo 961, que lo ha citado Gustavo, los contratos deben celebrarse, interpretarse, ejecutarse de buena fe, y obligan no solo, como has dicho vos, Gustavo, a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habrían obligado un contratante cuidadoso y previsor. Ya mencionó Lidia, ya mencionó Gustavo, cómo la buena fe ha ido inflacionando, engordando el deber prestacional y ha establecido los deberes secundarios de conducta que acompañan a la deuda, acompañan a lo que uno se obliga y me imponen el deber de informar, me imponen la obligación de seguridad, que me voy a detener un minuto en ella, pero sigo leyendo. El 991 del Código Civil y Comercial nos dice que durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formalizado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. O sea que el capricho, lo arbitrario es lo opuesto a la buena fe. Yo no estoy obligado a contratar, pero sí a conducirme de buena fe. Es más, yo en mi juventud, cuando recién daba mis primeros pasos a través de una experiencia que tuve con una amiga en tribunales, que le causaron mucho daño y tuvo que renunciar, y la llevaron a una depresión muy grande, en la ruptura a días y horas de contraer matrimonio, una persona grande. Yo hice un artículo que me criticó toda la doctrina de que la ruptura intempestiva, inoportuna, una ruptura fuera de tiempo y lugar, no me obligaba a casarme, pero sí a indemnizar porque había actuado de mala fe, porque era un hombre grande, con una novia grande, había sido desleal, no había sido, no sé si lo seguiré pensando, pero el artículo 1011, que lo ha citado Lidia, los contratos de larga duración. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Esto es clave porque ahora con la pandemia y antes, con la especificación, con la hiperinflación, etcétera, lo aconsejable es renegociar. Fue muy claro, Gustavo, y yo coincido con vos, que tanto acreedor como deudor, y bueno, y los contratos en general son con obligaciones recíprocas, hoy resolver, rescindir un contrato, que se vaya el inquilino, que se vaya el locatario, que cierre el bar, que cierre el hotel, y nos lleva al desastre porque no lo vamos a poder reabrir. Es decir, hay una crisis económica, viene una pobreza, hay un parate. O sea, más que imposibilidad de cumplir, es que no puedo realizar la conducta. Entonces yo como abogado, como operador jurídico, le tengo que decir: oiga, mi amigo, vayamos a negociar, a conversar, a renegociar, porque hay que salvar el contrato. El que contrata es porque tiene una finalidad, tiene algún emprendimiento que quiere realizar, y bueno, el acuerdo de voluntades, y ahí es donde tenemos que es la brújula, la justicia conmutativa. La imagen, esta es el escarapel argentina, pero la imagen del Colegio de Abogados es la balanza de la justicia. Los contratos en general tratan de respetar el sinalagma, la justicia conmutativa. Y cuando eso se quiebra, por el caso que sea, por la pandemia, por el legislador, por la política económica, y bueno, las cosas se han alterado
y es de mala fe mirar para otro lado y decir acá no ha pasado nada. Entonces, yo abogado, desde que empecé a ejercer la profesión, que ya les reitero, siempre acompañado de la crisis, siempre aconsejaba, cuando no estaba tan de moda, la negociación, la transacción, el buscar el acuerdo que contemple los intereses de las partes, porque hoy terminar un contrato, la resolución o la rescisión no es solución. A partir de allí, ¿qué hacemos? ¿Qué emprendemos para poder trabajar? Entonces, sigo dando un camino rápido. En 1061 el Código Civil nos dice que el contrato debe interpretarse conforme a la intención común y al principio de la buena fe. El 1710 del Código Civil es un artículo extremadamente importante que los abogados todavía no le tenemos conciencia y tampoco los jueces en su resolución. Fíjense, el deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de, 2 puntos, evitar causar un daño no justificado, y B, subrayo, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Yo recuerdo un trabajo de Federico Ossola que decía cómo el juez, cuando la especificación, la prohibición de comprar dólares, que hoy se mantiene, cuando uno consignaba porque el acreedor no le quería recibir el pago porque pretendía dólares y le erró en la cotización y había una pequeña diferencia, y le rechazaba el pago por consignación, cuando ahí le causaba un daño enorme al que había consignado, y con este artículo la resolución del juez era causar el daño menor, acoger si se quiere parcialmente y emplazarlo para que complete la suma debida cuando la diferencia era mínima. El ejemplo es de Federico Ossola. El artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que el caso que viole el oferente el deber de buena fe en la etapa previa, en la conclusión o transgrede el deber de información, le pueden declarar la nulidad de la cláusula y el juez puede integrar el contrato. Tenemos, para no abundar más, la buena fe en la celebración del matrimonio, 427, consiste en la ignorancia, el error contemporáneo a la celebración. Es decir, lo que yo les quiero significar es que la buena fe en el Código Civil y Comercial está en todos lados. Es como dice Resónico, es el sol que nos calienta a todos y debe conducir nuestra conducta. La buena fe ha hecho, como dije hace un minuto y se refirieron tanto Lidia como Gustavo, ha establecido los deberes secundarios de conducta. El deber de información, que es no solo para los médicos, sino para los profesionales, para el abogado, arquitecto, en toda relación experto y profano, por parte del experto, si es un hombre leal y probo, lo va a tener que brindar una información accesible, clara, sencilla, porque eso hace a la buena fe en las tratativas, en la conclusión, en la ejecución y en el postcontrato. Fíjense que días pasados escuché una charla de un joven en el Instituto de la Academia en Córdoba que hablaba de la obligación de seguridad. Él afirmaba, y yo comparto con él, discrepando con algún sector de la doctrina, que dice que con el Código Civil y Comercial la obligación de seguridad ha muerto. Este autor, este muchacho joven, pero no tan joven, decía todo lo contrario. La obligación de seguridad, además de todos los antecedentes que tenemos de cómo nació en Francia, hoy tiene una aplicación gigantesca impuesta por la buena fe en cómo nos relacionamos hoy, con las redes sociales, con el internet, con estas empresas que no conocemos quién es y dónde están, que se van a apropiar de todos nuestros datos, nuestras inclinaciones, nuestros gustos, nuestras preferencias, mi gusto sexual, mi creencia religiosa, etcétera, y lo va a hacer circular, y yo cuando aprieto un clic y en el clic que apriete sin leer nada, estoy aceptando condiciones que las ignoro totalmente. Bueno, él sostiene, y yo coincido con él, que acá el principio de la buena fe me va a tener que proteger y es una aplicación actual y presente de la obligación de seguridad que me tiene que asegurar a mí la incolumidad, mi identidad personal, mi tranquilidad, mi paz. Entonces ustedes ven que el principio de la buena fe es una norma jurídica, un principio general del derecho
que impone deberes de comportamiento, es de orden público, no se puede disminuir ni renunciar. Acá yo cito textualmente el principio de Unidroit, a que se han referido tanto Gustavo como Lidia, que nos dice claramente, y todos los códigos que ya citó Gustavo de Latinoamérica, que establecen claramente que, principio de Unidroit, las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial. Lealtad negocial. La conducta leal es una conducta transparente, que no traiciona las expectativas, la apariencia, etcétera, en el comercio internacional, yo diría en toda relación jurídica. Las partes no pueden excluir ni restringir la aplicación de este deber. ¿Por qué? Porque es un principio de orden público, que es aplicable de oficio por el juez, que no lo podemos renunciar, que no lo podemos restringir. El principio de la buena fe, para mí, como te dijo Gustavo de los Mossos, es muy valioso para el abogado que ejerce, para los alumnos, para la gente que circule, para el kiosquero y para el gran empresario, porque nos va amoldando y permite. Por eso yo no creo que haga falta cambiar todo, dar vuelta a un nuevo código, echar normativa, porque con la buena fe adaptamos la legislación a la realidad. Llevamos a que la solución y las sentencias sean justas, no solo conforme a derecho, sino que resguarden la justicia conmutativa, que es el preámbulo de la Constitución argentina y es a lo que tenemos que tender. Por eso yo culmino que en mi ejercicio profesional, fíjense lo que les voy a decir, la confidencia que les hago. Muchas veces con quien tengo problemas no es con la contraparte, sino con mi cliente, para convencerlo que su pretensión, que lo que él quiere, que lo que él aspira es reñido con la buena fe. Y más de una vez me han dicho, oye, ¿usted es abogado del otro o es abogado mío? Y yo le digo, no, soy abogado suyo, pero su actuación tiene que ser conforme a los dictados de la buena fe, no pretender de más, no abusarse, no ser ventajero, no pretender un daño que no ha experimentado o superlativo con respecto al daño insignificante que usted ha padecido. Entonces, la buena fe es una actividad constante, es predicar en forma continua a la gente, a los clientes, al adversario, al abogado, porque es nada más ni nada menos que la conducta honrada, que la conducta proba, que la conducta leal que nos lleva a que podamos vivir y solucionar los conflictos en forma ordenada y pacífica. Muchas gracias. Me he sentido honrado en participar en este homenaje a vos, Mario. Un gran gusto. Muchísimas gracias. A Laura, y me alegro que estés bien. Gracias, querido Manuel. Un gran abrazo para ti y para la familia. Muchas gracias, Manuel. Claro y didáctico, como siempre. Ahora el turno es del profesor Eduardo Barbosa Beraún, quien es profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio del estudio Amprimo, Fluri y Barbosa Abogados. Gracias, Milo. Solamente para un tema de orden, ¿cuántos minutos tengo? ¿O quedan? Usa los minutos que estaban pactados, Eduardo, no te preocupes. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes con todos y con los distinguidos colegas que nos acompañan en esta mesa. Muy grato para mí estar con todos ustedes. Muy agradecido por la invitación también a este justo homenaje y merecido, ¿no es cierto?, para el doctor Mario Castillo Freire, porque tiene estos 30 años, digamos, de una impecable trayectoria académica y además, yo diría, de un ejercicio privado de la profesión con los más altos estándares éticos acá en el Perú, lo cual puedo atestiguar. La verdad, miro hacia atrás, Mario, son 30 años, desde las aulas, han pasado volando, pero tú sigues siendo la misma persona con la misma calidad humana de siempre y los mismos valores. Creo que ha sido la constante, digamos, introducción de esta mesa, con lo cual te felicito y nos felicitamos todos por estar a tu lado. Bien, el tema que me toca tratar relacionado a la buena fe, solamente un comentario previo, lo había dividido en 5 partes, pero simplemente quería, y me da gusto, sin haber conversado
con los distinguidos profesores de la mesa que estamos en la misma línea, no solamente en los temas de la buena fe, los temas que vamos a mencionar ahora, sino en este asunto específico de la pandemia y la aplicación de este deber, ¿no es cierto?, de buena fe. Sin haberlo conversado, lo escribí apenas tuvimos la pandemia y la cuarentena en Perú en marzo. Está escrito, por escrito, que en realidad lo que debía utilizarse para, digamos, como herramienta contractual en estas situaciones tan complicadas para todos, era la buena fe. Yo había visto algunos otros artículos de abogados peruanos que tenían que hacer con el caso fortuito, la cláusula hardship, en fin, el cambio en las circunstancias, pero la verdad, mirado desde adentro del tema contractual, sugerí siempre el tema de la buena fe y veo que lo hemos coincidido todos en esta mesa sin siquiera haberlo conversado, lo cual me da mucho gusto. Y lo que se estaba buscando cuando ustedes hacen referencia a la palabra revisionar, ¿no? Yo acá decía reconducir, ¿no es cierto? Reconducir, digamos, estos contratos que en realidad deben llevar, ¿no es cierto?, en ese deber de colaboración de las partes a que su interés, a que los intereses que los motivaron a contratar se mantengan, ¿no es cierto? Y claro, también hay un tema, por otro lado, conveniente, que es que si finalmente esto va a terminar en temas de litigios, arbitrajes o litigios procesales, juicios formalmente hablando, de todas maneras, el árbitro o el juez va a mirar con mejores ojos a la persona, a las partes que trataron de reconducir el contrato de buena fe. No solamente ya por un tema conveniente, sino también creo que es claro para todos que son las mismas partes que saben hasta dónde pueden ceder, cuál es ese justo medio y no dejar a todo que sea blanco o negro con una decisión o con una sentencia, ¿no? Pero bueno, con respecto al tema de la buena fe, quería abordarlo desde 5 temas. El primero, ¿no es cierto?, dentro de las manifestaciones de la buena fe en la ley peruana, el primero es el que tiene que ver con el principio general del derecho, o la buena fe como principio general del derecho, se ha mencionado varias veces en la mesa, ¿no? Y no con miedo. Específicamente comprendí muy bien al profesor Ordoqui cuando dijo que a veces, ¿no es cierto?, la gente tiene miedo de apelar a la buena fe, y en realidad deberían tener miedo de no apelar a él, ¿no es cierto? Y justamente en esta época de pandemia, creo que eso es un buen indicador, un buen reflejo de esa reflexión. El segundo tema lo quería abordar como una regla, la buena fe como una regla de conducta. El tercero, la buena fe como un método, un criterio de interpretación. En cuarto lugar, a la buena fe como una función limitadora de derechos, y finalmente con un rol completivo o rol integrador. Todo esto, o estos estos 5 temas, los menciono desde el ordenamiento jurídico peruano, y para ilustrar a los profesores o hacerlos, quizás, digamos, repasar en algunos temas que seguramente los han visto ya de nuestro ordenamiento, voy a mencionar algunos de los artículos, sin pasar a leerlos. En relación a lo primero, el tema de la buena fe como principio general del derecho. Es claro que en el Perú la buena fe es un principio general del derecho. Manuel de la Puente Lavalle, el mejor contractualista peruano que tuvimos y que nos dejó hace 13 años, pero como si estuviera presente, decía, al referirse a la buena fe como principio general del derecho, y está escrito en su libro El Contrato en General, que todo el derecho peruano se baña en el agua lustral de la buena fe, ¿no? Y citaba a Risolía en ese acto, ¿no? Y tratándose de un principio digamos, un principio general del derecho, hay 2 normas en el ordenamiento peruano, que es el artículo 139 de la Constitución y la norma 8ª del Código Civil peruano, que manda a que el juzgador, sea juez o sea árbitro, tenga que utilizar los principios generales del derecho, y uno de ellos es el de buena fe. Número 1. Es decir, de aplicación a todo el ordenamiento jurídico peruano. En el caso, yo tuve un tema muy interesante previo pandemia, que terminé sustentándolo en Londres, porque ese era el lugar del arbitraje, como experto, y era muy curioso cómo la parte contraria, se trataba de un poder, ¿no es cierto?, con facultades pues literales, como son los poderes, sostenía que no se debía
ejercitar el poder de buena fe, ¿no? Bueno, yo no diría que lo sustentaba, lo alegaba, ¿no? Y yo lo que alegaba más bien era que toda la doctrina local, porque era informe sobre ley peruana, sustentaba justamente lo contrario. Y me apoyaba en el tema, digamos, básicamente en el principio general de la buena fe. Hubiera sido la cosa más sencilla si hubiéramos entrado en un contrato de mandato, porque hay norma expresa en relación a la aplicación de la buena fe como estándar de conducta, pero en los casos de acto jurídico, que este es el supuesto, el del poder unilateral, no había una norma expresa. Entonces, había que hacerle comprender, ¿no es cierto?, a ese tribunal en Londres que se trataba, ¿no es cierto?, de una aplicación mandatoria en el Perú, este principio general de... Pero miren hasta dónde se tuvo que llegar para poder hacer entender esta aplicación como principio general. En el caso de los contratos es más sencillo aún porque tenemos la regla 1362 que establece, y un poco más o menos lo que han venido señalando los colegas, que la buena fe ilumina todo el íter contractual, desde la génesis, ¿no es cierto?, la tratativa, la celebración y la ejecución del contrato, sobre lo cual me voy a referir en unos minutos. Pero lo interesante, y además, es que esta regla de aplicación de estándar de conducta, que repito, vuelvo en unos minutos, se señala en disposición expresa que la tenemos en el artículo 1353 de nuestro Código Civil, que se aplica a todos los contratos de derecho privado, inclusive a los atípicos, inclusive a los que no tienen regulación expresa. Lo dice con todas sus letras, con lo cual es de aplicación mandatoria en materia contractual este principio de la buena fe que está antes mencionado. Pero adicionalmente tenemos en nuestro título preliminar en la norma 9ª del Código Civil la pista de aterrizaje para que esa regla de buena fe sea también de aplicación a otros contratos que no sean de derecho privado. Me voy al derecho público, porque expresamente señala la norma 9ª que es de aplicación supletoria a nuestro Código Civil y en consecuencia esta regla en las relaciones jurídicas reguladas por otras normas en la medida, obviamente, que no haya incompatibilidad. En consecuencia, lo que quiero decir con respecto a mi primera idea es que la buena fe como principio general del derecho se aplica a todo en el Perú. No solamente a los contratos, a todos los actos jurídicos, sino en todas las instituciones podríamos tomar ejemplos para poderlo ilustrar. ¿De acuerdo? Pero dado que el conversatorio es sobre temas contractuales, lo segundo que quiero señalar es que estamos frente a una manifestación de la buena fe como estándar de conducta. Y esa es la regla 1362 a la que me refería hace unos minutos. Es una norma que, decía, ilumina todo el camino contractual desde su gestación hasta su cumplimiento. Y es una norma mejorada a su antecedente anterior, que era el artículo 1328 de nuestro Código Civil anterior de 1936, que solo le exigía este estándar de conducta, digamos, este deber de cooperación o de norma de buena fe objetiva, de buena fe lealtad, de buena fe cooperación, ¿no es cierto?, en la ejecución de los contratos. En el Código Civil del 84 lo que hace es una unión de reglas, ¿no es cierto?, inspirado en el Código Civil italiano, por lo menos en la parte contractual, y une las reglas 1337 y 1375 para colocarnos en todo nivel de aplicación de la buena fe. Esta conducta, decía, rige desde las tratativas, llamémosla un MOU, un term sheet, una carta de intención, todos documentos no vinculantes o similares, y que, como se había mencionado hace unos minutos la profesora Garrido, ¿no?, en la Argentina hay norma expresa en relación al tema precontractual de responsabilidad. Nosotros no tenemos normatividad expresa como ustedes lo tienen en los artículos 9, 90 y siguientes, me parece recordar. Nosotros tenemos solamente esta regla 1362, pero allí aparece la regulación o digamos, el exigir también buena fe durante la fase de negociación de contrato. Esta norma, que repito, rige durante todo el íter contractual, es una norma de corte imperativo, también se ha mencionado previamente, que además es de orden público, porque no todas las normas imperativas son de orden público, pero sí a la inversa, todas las normas de orden público son imperativas. Y esta regla 1362, que lleva las palabras mágicas de se debe efectuar de determinada manera esta conducta, siguiendo a Giorgi, ¿no es cierto?, tiene las palabras mágicas de verbos que, digamos, se desprende del legislador, pues un mandato y no una recomendación, una sugerencia o un consejo, sino un mandato, es que las partes tienen que comportarse así de buena fe. Entonces, siendo una norma imperativa y además de orden público, no cabe un pacto contrario, no puedo establecer, o bueno, se puede establecer en el contrato no actuar de buena fe, pero sería un pacto antinatura y evidentemente sin efectos legales desde nuestro modo de ver.
Además, este estándar de conducta, yo diría, o regla de conducta, estaría definida como el prototipo social medio, ¿no es cierto? El buen padre de familia, el honesto comerciante, sí. Tiene que ver esto con el cuidado general del deudor para cumplir con el pago, se le puede identificar como la ejecución de la prestación, es cierto, esta diligencia, pero creo que va acompañada de la razonabilidad, ¿no es cierto?, del concepto de razonabilidad. Es decir, más de lo que está expreso, además de lo que está expreso en el contrato, importa lo tácito, lo implícito, ¿no es cierto? Ese deber coherente, ese deber de cooperación, de colaboración, de lealtad, que es lo que estamos de alguna manera conversando, o que estábamos conversando hace unos minutos sobre el tema de la pandemia. Entonces, evidentemente va a depender de, digamos, esta medida de actuación de circunstancias de tiempo, de lugar y de persona, y claramente, mientras estemos frente a partes más sofisticadas en el contrato que se celebra, la valla, ¿no es cierto?, se levantará respecto a esa diligencia o a esa razonabilidad esperable en la ejecución contractual, como norma de conducta. Que, repito, se exige tanto a nivel de la celebración como de la negociación en ambas buena fe. Ambas, la buena fe creencia o subjetiva y la buena fe lealtad o objetiva, con distintos niveles en cada uno de estos lados, digamos, de estas fases contractuales. En tercer lugar, lo que quería mencionar también es que la buena fe es un método de interpretación en el derecho peruano, pero no es un método de interpretación por reglas de contratos, no es un método de interpretación por la norma 1362 que acabo de comentar. Esta norma 1362 decía, o la explicaba como un criterio de conducta, ¿no es cierto?, como un estándar de conducta exigible a las partes. En materia de contratos, en mi opinión, no tenemos reglas de interpretación como sí las tienen, ¿no es cierto?, el código italiano, ¿no es cierto?, que es nuestro modelo, el código argentino, el código uruguayo, digamos, no solamente señalándose las reglas de interpretación de buena fe, sino otros criterios. No es que en el Perú no interpretemos de buena fe los contratos, sí, tenemos que hacerlo, pero no por reglas de contrato, sino por reglas de acto jurídico que serán de aplicación, porque el contrato es una especie del género acto jurídico, pero en las reglas de contratos no hay ninguna norma que tenga que hacer con la interpretación de los contratos. De hecho, cuando pensamos, por ejemplo, en el 1362 decía, esta no es una regla de interpretación, sino una norma de conducta. Cuando pensamos en la regla 1361 del Código, que recoge el pacta sunt servanda en su primer párrafo, y en el segundo párrafo una presunción de que la voluntad, o que la declaración refleja la voluntad, salvo que se demuestre algo en contrario, que es una presunción juris tantum, lo cual es bueno, ¿no es cierto?, porque las presunciones jure de jure son simplemente ficciones, es lo que el legislador quiere que sea y punto. Esta regla 1361 que se utiliza o que se te alega también como un método de interpretación, no lo puede ser, pues, ¿no es cierto?, porque el primer párrafo decía, es el pacta sunt servanda, y el pacta sunt servanda, que es la obligatoriedad de los actos, es un efecto de los contratos, y no se interpretan los efectos, se interpreta la fuente, se interpreta el contrato. Y el segundo párrafo, ¿no es cierto?, que tiene que hacer con esta presunción, es solamente eso, una presunción. Si puedo demostrar lo contrario, entonces es que llegaremos a la conclusión de que la voluntad no refleja esa declaración realmente. Entonces, tampoco cae como método de interpretación. Y menos también porque por ahí también se escucha que la interpretación contra proferatum que tenemos en la regla 1401 del Código también es un método de interpretación en materia de contrato. Yo no creo que sea un método de interpretación. Está ahí, digamos, por razones que tienen que estar en temas de contratación masiva, y eso está muy bien. Pero llegar a sostener que la interpretación contra proferatum es una interpretación, no creo. Creo que la interpretación descubre el verdadero precepto del concepto, ¿no es cierto?, de la norma o del contrato, si tiene que hacer, pero no simplemente escoger. Yo creo que acá hay un tema de opción legislativa. El legislador ha dicho, si tú haces las cláusulas dudosas, ¿no es cierto?, las interpreto en tu contra, o acá, digamos, a favor de la parte contraria. Eso no puede ser interpretar. Interpretar es buscar, ¿no es cierto?, cuál es la verdad, en el caso contractual, de la voluntad declarada, ¿no es cierto?, como en los actos jurídicos de la declaración misma, porque estamos frente siempre a un tema objetivo. Entonces, tenemos que ir, para aplicarla a la buena fe, tenemos que ir a las reglas que están en otro libro del Código Civil, que son las reglas de acto jurídico, y son los artículos 168, 169 y 170.
Es el libro segundo, título cuarto del Código Civil, distinto al libro de los contratos, que es la sección primera de este libro séptimo, y que no hay ninguna norma de interpretación, decía, desde el artículo 1351 hasta su 1528. Nada. Y bueno, pasamos a ver las reglas de interpretación de acto jurídico, que la exposición de motivos de nuestro código establece que son normas imperativas y de aplicación. Entonces tenemos como primera norma de interpretación, el artículo 168, que establece que los actos se interpretan de acuerdo a lo que se ha expresado en ellos y según el principio de la buena fe, y lo dice con todas sus letras, principio. En este caso, el legislador utiliza la palabra principio, y eso está muy bien. Y creo, como primer método de interpretación que aparece, aunque hay quienes sostienen localmente de manera minoritaria que no hay un orden, mayoritariamente hablando, la doctrina local peruana establece que los métodos de interpretación que aparecen en estas normas, 168, que es el método liberal y buena fe, 169, que es el método sistemático, y el 170, que es el método funcional, están en ese orden. Todas subjetivas, por cierto, ¿no? Si nosotros leemos la regla del 168 que mencionaba, es lo que se ha expresado en el acto, de acuerdo, en esa voluntad declarada, y el principio de buena fe. Creo que son ambas al mismo tiempo que se utilizan para poder interpretar adecuadamente, y no es primero el texto y luego la buena fe. Creo que para poder entender esa voluntad declarada, tanto del acto jurídico unilateral como el plurilateral del contrato, tenemos que ver el bosque, ¿no es cierto? Y no podemos ver solamente el árbol. Entonces, mirando el bosque, o a mirar el bosque, nos ayuda para llegar a una buena interpretación esta buena fe. Lo que sí me preocupa, y además, por otro lado, decía la exposición de motivos de estas reglas de interpretación señalan que son imperativas. No señalan el orden, pero sí señalan que son imperativas. Lo que sí llama la atención es que la propia exposición de motivos señalan que son estos los criterios que deben ser utilizados y no otros. Lo dice con todas sus letras. Dice, se utilizan estas normas y no criterios distintos. Y ahí me deja algo preocupado, ¿no? Porque la verdad es que si no podemos descubrir la verdad o llegar a alcanzar la verdad de lo pactado, ¿no? Obviamente tenemos que echar manos de otros criterios de interpretación, como puede ser una interpretación histórica, una interpretación global, o pasar quizás a métodos de interpretación ya no subjetivos, sino objetivos, como aquellos que provienen del principio de conservación del contrato. Y creo que ese, en todo caso, debiera ser el entendido de estas reglas como punto de partida de interpretación. Pero lo que quería dejar en claro era que efectivamente estamos haciendo una interpretación de buena fe de los contratos, pero por aplicación de las reglas jurídico aplicables, en este caso, digamos, a la institución de la cual estamos hablando, por ser esta una especie del género acto jurídico. Decía hace un rato, ¿no es cierto?, que lo que se interpreta es el acto mismo y no los efectos, ¿no es cierto? No vamos a interpretar de buena fe ni la oferta ni la aceptación en materia contractual, sino el contrato mismo, porque ninguna de las dos son actos jurídicos, sino que concurren a formarlos. En ninguno de los dos casos la voluntad está puesta, sino simplemente propuesta. En una oferta la voluntad no está puesta, sino propuesta, y en la medida que fuera aceptada, entonces allí podemos descubrir esto que se denomina la declaración conjunta de la voluntad común. Por eso siempre he dicho, el contrato no es una fusión de voluntades, sino una fusión de voluntades declaradas, que es lo que es materia de interpretación. Luego, con relación al tema de buena fe limitadora de derechos, me parece que es sumamente importante tener también claridad sobre esta manifestación que nos trae la buena fe. Uno de los casos es la doctrina de los actos propios, ¿no es cierto? Venire contra factum proprio non valet, se ha mencionado hace unos minutos, y por supuesto, ese derecho que tendría ese sujeto activo para poder resolver un contrato en cualquier otra situación, en ese caso concreto no lo tiene porque ha generado una expectativa con su conducta, porque solamente hay una, la de él, y no la del sujeto pasivo, con su conducta ha generado la expectativa racional, razonable de la parte contraria de que el contrato no se resolverá a pesar de que vuelva a haber un incumplimiento. Hay unas, es decir, lo que está haciendo la buena fe, aun cuando no tenemos una norma que recoja la doctrina de los actos propios de manera expresa en nuestro código, y su base es la buena fe siempre en el artículo 1362, en ese estándar de conducta. Hay destellos o chispas, si quieren, de algunas muestras de actos propios en nuestro Código Civil, como podrían ser las obligaciones de saneamiento por hecho propio del transferente,
pero no regulado en sí mismo, y creo que es innecesario regularlo, porque repito, su base es la buena fe. Y siempre recuerdo estos casos de los años 30, con ordenamientos similares en Alemania y en España, de esta finca o de ese arrendamiento de finca rústica, en donde el arrendador repite sus conductas de no cobrar la renta y el arrendatario siempre pagaba tarde, ¿no? Y finalmente en el último año el arrendador decide resolver el contrato, ¿no? Y se va a juicio, ¿no es cierto? Tanto pasa en España como en Alemania, y en España no se le da la razón en España se le da la razón al arrendador, y más bien porque está ejerciendo un derecho del contrato, que es la resolución contractual ante el incumplimiento del arrendatario que pagó tarde, mientras que en Alemania, con un ordenamiento similar en esa época, se le dice que no puede ejercer ese derecho, porque estaría violentando los actos propios. Ahí hay una función pues limitadora, con claridad, de la buena fe. Pero en nuestro ordenamiento me parece que esto es más un tema de derecho subsidiario, complementario a una defensa, y que si tenemos un remedio expreso, probablemente iremos por el primero, acudiremos por el primero. Lo mismo sucede en cualquier otro, para hablar de temas de limitación de derechos, y para ir terminando, por el tiempo, sucede con cualquier remedio contractual en el campo, en el ordenamiento peruano, una resolución contractual, una suspensión de contrato, una excesiva onerosidad de la prestación, todos estos remedios, bajo todos estos remedios subyace el deber de buena fe. Y creo que si una resolución, porque también hay opiniones en el sentido de que se pueden hacer de mala fe y finalmente se indemnizan los daños, yo creo que no. Yo creo que uno de los requisitos para ejercer un remedio es que quien los ejerza esté cumpliendo con el deber de buena fe, ¿no es cierto? Y cuando hemos hablado de buena fe, hemos hablado pues de la buena fe de las partes al momento en que celebran, de las partes al momento en que ejecutan. ¿Cómo es posible que pueda ejecutar un remedio de mala fe y no poder exigir o, digamos, desestimar este ejercicio? Entonces creo que allí entra a tallar la buena fe con esa función limitadora. Y finalmente, la buena fe integradora. Yo entiendo por integración o por buena fe completiva o de rol completivo el hecho de que se incorporen reglas no al contrato, sino a la relación jurídica, efecto del contrato. Digamos, de esta definición es que entiendo que estamos frente a una integración en sentido estricto, ¿de acuerdo? En el Perú no tenemos una norma con esa colita, digamos, final, ¿no es cierto?, que tiene las reglas del Pacta Sunt Servanda en los códigos uruguayo en el artículo 1291, o en el argentino en el 961, o en nuestro antecedente italiano en el 375, con respecto a que aquí hay un Pacta Sunt Servanda, obliga a lo que se hace y también a todas las consecuencias. A eso me refería con esa parte final, ¿no es cierto?, del precepto, y todas las consecuencias que en algunos casos dicen que provengan de la ley, de la equidad, de la buena fe, etc. No lo tenemos en el Perú, digamos, de manera expresa. Pero no obstante eso, yo creo que fluye de nuestra propia regla 1362, que establece que se exige buena fe no solo en la negociación, en la celebración, sino también en la ejecución. Y en la ejecución, la buena fe trasciende lo expresado, y creo que apunta también a lo implícito, a lo que no está frente a este deber de cooperación. Y por tanto, podemos, digamos, concluir de que la buena fe también es una buena fe integradora de derechos. Lo que sí tenemos en nuestro Código Civil es la regla 1356, que recoge el principio de integración contractual supletorio y también imperativo, ¿no?, en el sentido de que si las partes no dicen nada respecto a normas supletorias, estas normas suplen la voluntad de las partes y se tornan imperativas para ellas en el contrato, ¿no? Y las que son imperativas se integran necesariamente al mismo. Pero la integración que hay allí, pienso yo, es una integración no en sentido propio, sino en sentido impropio, ¿no? Porque en realidad no es la integración a la que nos hemos referido al señalar estos otros códigos que recogen específicamente la integración misma, de poderle aplicar a las consecuencias, poder aplicar estas consecuencias a la relación jurídica a pesar de que no está en el contrato. Pero creo que si nosotros echamos mano de la regla 1356, que yo siempre digo, digamos, los términos y condiciones del contrato están en la oferta, están propuestos en la oferta, están los expresos,
colocados por el oferente y los invisibles, ¿no es cierto? Los implícitos, los que están en las normas. Y lo que está en las normas son las normas, digamos, en lo que respecta a normas imperativas, esta regla 1362 se va a integrar a mi oferta y en consecuencia, al ser aceptada por el destinatario, va a terminar siendo una regla del contrato igual. Entonces, sea por un proceso de integración en sentido estricto o en sentido no estricto o impropio, tengo la opinión de que estamos frente a una función también de la buena fe, en este caso, desde un punto de vista completiva o integradora en los contratos. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Para terminar con la mesa, yo quería enseñar algunas ideas. Primero que nada, agradeciéndole al profesor Castillo por haber aceptado esta loca idea de hacer el homenaje. Y en verdad ha sido conmovedor la predisposición de los amigos de todas partes del mundo. Hay profesores de Europa que van a exponer a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, y eso solo refleja el cariño. Sin más, nuestros profesores de Uruguay, de Argentina, ya son casi las 7 de la noche allá, entonces eso solo refleja el cariño, y nuevamente gracias por la confianza, por haber aceptado que junto con Roger impulsemos esta idea de un muy merecido homenaje que creemos que se merece. También queremos agradecer a la plataforma digital LP, donde se están transmitiendo el seminario durante los 3 días, y ha sido también tal la acogida de los espectadores, no solo de los ponentes, que sumando las plataformas Zoom y la plataforma LP, en los 3 días estamos cerca de pasar ya los 1000 espectadores en los 3 días, lo cual es bastante, y eso solo refleja la calidad de los ponentes y el respeto que se le tiene en el medio peruano al profesor Castillo Freire. Yo tuve la oportunidad de conocer a los profesores, o ir conociendo a los profesores Cornet, Ordoqui, Garrido, en el año 2013, 2012, cuando era un recién egresado de la universidad, y Mario me llevó al primer congreso de la asociación, que creo que fue en la Universidad de Lima, y en verdad para mí era impensado algún día poder ensayar algunas ideas, y como decía Manuel, parafraseándole un poco, creo que he sido suicida poniéndome en esta mesa, al lado del profesor Ordoqui, de Lidia, de Manuel. Es como que jugando con las nacionalidades he intentado jugar fútbol con Messi y con Luis Suárez, ¿no? Entonces, y no creo que me salga tan bien, pero ensayaré algunas ideas. Y para rematar el ánimo suicida, mientras veía la composición de la mesa que va a suceder, está todo el circuito que yo he seguido como alumno de Derecho Civil. Está mi profesor de obligaciones, el doctor Castillo, está mi profesor de contratos, el profesor Barbosa, está mi profesor de contratos típicos, el profesor Soria. Entonces creo que no ha sido una buena idea. Pero bueno, he borrado las ideas que yo tenía para empezar, y creo que son inmejorables las 2 siguientes afirmaciones que escuché del profesor Ordoqui y de Lidia. La buena fe no es negociable, y no concibo un contrato sin buena fe. Creo que a partir de ahí debemos ensayar todas las ideas que debemos entender a partir de la pandemia y del contexto en general de aplicación del derecho. El derecho peruano no tiene como remedio propiamente pactado la renegociación, como sí existe en otros ordenamientos. Pero yo creo que si entendemos que la buena fe es un principio innegable y que no se puede excluir de ninguna manera del derecho civil peruano, entonces sí podemos decir que la renegociación forma parte de repente tácita o implícita del derecho civil peruano. Siendo muy corto, creo que pueden pasar algunos supuestos. Estarán los contratos que no se pueden cumplir, ya sea por el objeto jurídico, por la causa, y que la pandemia directamente los impide. Y esto debe interpretarse en el marco de la buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si se va a terminar la relación contractual, tiene que ampararse de acuerdo y protegiéndose a ambas partes. Durante esta pandemia tuve la oportunidad de compartir algunas mesas con el profesor Pascual Alferillo y con el profesor Castillo Freire, y voy a citar 2 ideas que me gustaron mucho de ellos. El profesor Pascual Alferillo decía
que todas las negociaciones o renegociaciones contractuales en el marco de la pandemia deben entenderse como negociaciones entre perdedores. No ha habido una sola parte que haya ganado con esta pandemia. Entonces, si tenemos la capacidad de sentir esa solidaridad, esa empatía con la otra parte, podremos seguramente resolver o reconducir el contrato hacia un mejor camino. Y además, el profesor Castillo, con esa simpleza y claridad que lo caracteriza, en un refrán muy cierto dijo, esto para mí se soluciona con un refrán muy dicho, que es, a nadie no hagas lo que no quieres que te hagan. Y eso suma, con la claridad del profesor Castillo, refleja cómo debemos interpretar los contratos. Porque seguramente en muchas relaciones contractuales tendremos la posición de acreedor, pero habrá otras en las que tendremos la posición de deudor y tendremos que aplicar la buena fe en ambas. Tenemos que asesorar a nuestros clientes en ambas posiciones para poder evitar que el sistema jurídico llegue a un supuesto de incumplimiento masivo de prestaciones. Entonces también debemos evitar que exista en contraposición a la buena fe, que existan aquellos sujetos que, usando la mala fe, usen una excusa, la pandemia, para liberarse del contrato que ya no les es útil, que ya no quieren seguir, que ya no quieren estar. Entonces, si yo ya no quiero seguir con mi contrato de arrendamiento, con mi contrato de suministro, con mi contrato de servicios, la pandemia se muestra como la excusa perfecta para salir de una relación contractual, pero eso es un ejercicio de mala fe, es un abuso del derecho, es una conducta desleal que debemos evitar siempre las partes. Además, también están los contratos que ya no se podrán cumplir por la vía tradicional o pactada. ¿Cuáles serán estos? Por ejemplo, el psicólogo que iba a dar una asesoría a un paciente por determinado tiempo. Ahora de repente el psicólogo o alguna otra especialidad médica lo podrá hacer por la vía virtual, por la teleconferencia. ¿Hay un cambio en la prestación? Probablemente. ¿La identidad de la prestación ha variado? Probablemente. Pero debemos entender que la identidad de las prestaciones no es un principio absoluto y rígido, como no hay nada en el derecho, y que esto debe interpretarse de acuerdo a la buena fe. Entonces, si las partes encuentran un medio alternativo para cumplir las prestaciones con la misma eficacia y satisfaciendo el interés, no debemos usar la mala fe para bloquear el cumplimiento de las prestaciones. Y también habrán los contratos que perfectamente se pueden postergar en el tiempo en el marco de la buena fe. Por ejemplo, la pareja de novios que se iba a casar durante la pandemia y tenía contratada a la orquesta, al DJ, perfectamente podrán renegociar, siempre y cuando se quieran casar después de esta pandemia, y podrán celebrar el contrato o ejecutar las prestaciones posteriormente, siempre que sea útil, que exista interés y que ambas partes tengan la capacidad de ejecutarlas, el interés mismo, ¿no? Entonces, yo creo también que existen supuestos nunca antes vistos. Los que tenemos la oportunidad de dictar las clases, siempre decíamos, para explicar algunos supuestos, cuando ocurre una pandemia, cuando ocurra una invasión zombie, ¿no? Como algo que nunca iba a pasar o que estaba muy lejano. Y lamentablemente hoy nos está tocando vivir una situación de película, pero esa situación de película con la que explicábamos los remedios que no se aplicaban en el día a día, hace que nuestro código, particularmente el peruano, y creo que el argentino, el uruguayo también de lo que conozco, tienen las herramientas suficientes para poder aplicar y resolver situaciones que por más que sean lejanas, un código no es un libro de preguntas y respuestas. El código no va a decir, en caso de COVID-19, aplicar determinada norma. Pero si interpretamos la norma de acuerdo a la buena fe, la renegociación, reconducir el contrato, los remedios contractuales, la respuesta la encontraremos perfectamente en nuestros ordenamientos, sin necesidad de crear normas especiales o normas que no se ajusten a los principios de la tradición del derecho de cada país. Finalmente,
creo que como abogados en ejercicio o como profesores tenemos una responsabilidad muy importante de inculcar la buena fe, ya sea a nuestros alumnos o a nuestros clientes, porque lo que se viene es muy complicado. Va a haber una escasez de bienes, va a haber una fuerte tensión entre partes para el cumplimiento de prestaciones ante bienes escasos, ¿no? Como se basa el litigio. Entonces, debemos buscar la prevención del conflicto. Así como hoy nos damos cuenta que tenemos un sistema de salud saturado, posteriormente, cuando pase la pandemia, nos daremos cuenta que tenemos sistemas de justicia que se van a saturar, si es que ya no lo están, muy rápidamente, sin la tecnología suficiente, sin los medios suficientes. Esto no es culpa de los jueces, esto no es culpa de los trabajadores jurisdiccionales, sino es un tema que viene de muchísimos años y de organización como Estado. Entonces, debemos prevenir el conflicto, debemos enseñar a interpretar los contratos y las normas particulares de acuerdo al principio de buena fe y a prevenir el conflicto. Porque ya sea como jueces o como árbitros, las situaciones que se vienen son especialmente nuevas y las soluciones también lo serán. Entonces, los jueces también van a tener que interpretar los conflictos en el marco de la buena fe. Entonces, a mí me gusta mucho una definición de Diez Picasso, que la combino un poco con la de Massimo Bianca, que señala que la buena fe es un estándar de conducta de acuerdo a los imperativos éticos de una sociedad. Entonces, eso es lo que debemos buscar e incentivar, no solamente el cumplimiento de la buena fe en la acción diaria, sino el cumplimiento de la buena fe en la prevención del conflicto, en la renegociación del contrato, y si es que llegamos a un litigio, en la aplicación misma de la buena fe en el marco del litigio. Entonces yo quería ensayar estas ideas con mucha vergüenza al lado de profesores tan destacados y dar por terminada la mesa relativa a contratos parte general, agradeciéndole a Gustavo, a Lidia, a Manuel, a Eduardo por su participación, nuevamente agradeciéndole al profesor Castillo Freire por permitirme acompañarlo en estos 10 años que yo tengo en la docencia, han sido al lado de él. Ya abrí también mi camino con algunos cursos propios y esta participación en los foros académicos siempre se la voy a deber a él y a las oportunidades que él me ha dado. Entonces, dando por terminada esta mesa,